Es entretenimiento. Es información. Es radio. Elche 103.7. Y en el momento exacto, bajo la luz perfecta, todo lo que soñamos va a iluminarnos, y en el momento exacto. Avanzamos en nuestro programa de este jueves 13 de noviembre. Y una semana más tenemos con nosotros a Manuel Romero, consultor energético, con su sección Con Buena Energía. Bienvenido, Manuel. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, la verdad es que deseando aprender más de tus consejos y de todas las cuestiones sobre energía que nos sueles ofrecer todas las semanas que estás con nosotros, cada 15 días en esta sección de Con Buena Energía. ¿De qué vamos a hablar hoy en nuestro programa? Pues mira, vamos a hablar hoy, ya que vamos de cara al invierno, ya lo estamos empezando a notar, vamos a hablar, como decía, de algo que todos habremos notado alguna vez en nuestras viviendas o en nuestros negocios, que es la humedad que tenemos en el aire. En invierno, cuando cerramos la ventana y encendemos la calefacción, la humedad se convierte en una enemiga silenciosa, empaña los cristales, genera moho en las paredes y techos, hace que la ropa no se seque si tendemos dentro de casa, y además nos roba confort y energía. Puede parecernos que no tiene mucha importancia, pero detrás también puede producirse problemas de salud, como veremos después. Pues estamos deseando adentrarnos en el tema, porque en muchas ocasiones sí tenemos el problema, pero nos cuesta solucionarlo. Como tú bien has dicho, es ese enemigo silencioso del invierno que en muchas ocasiones estamos perdidos y no vemos la solución. Vamos a adentrarnos en todo ello porque, bueno, antes de comenzar con el tema, ¿alguna noticia interesante sobre energía que haya pasado desde el último programa? Aunque hoy en el Congreso había un plato fuerte. Sí. Bueno, ya sabes que a mí me gusta... No sabemos todavía nada. No sabemos todavía nada. Ya sabes que a mí me gusta empezar todos estos programas dando un poquito un repaso de lo que ha pasado estas últimas semanas. En el Congreso hoy se vota una técnicamente, no sé cómo se dice, una proposición del Partido Popular. Perdona, Manuel, pero sí que sabemos esta última hora. Sí. Junts vuelve a salvar al gobierno y se abstiene y tumba la enmienda del Partido Popular para ampliar la vida de las nucleares. Esto no salvará al gobierno, esto es ahogar a los españoles. Correcto, era una propuesta del Partido Popular para, bueno, no sé qué tricuñuelo habían utilizado, pero era un poco para alargar la vida útil de las centrales nucleares, la que hablábamos la semana pasada, que está en Extremadura, por ejemplo. A ver, parecía que como Junts lleva unas semanas diciendo que ya no va a apoyar más al gobierno, parecía que iba a apoyar esta propuesta, pero con lo que acabas tú de decir, pues nuestro gozo en un pozo. En fin. A mí me acaba de dejar chafada, así como te lo digo. Por la gravedad de la noticia, de no ampliar la vida de las centrales nucleares, que sabemos que son vitales de cara a la energía y a nuestro bienestar como ciudadanos en los próximos años. Pero desde luego lo que más me sorprende, y esto es una valoración totalmente personal, que Junts de nuevo vuelva a salvar el gobierno después de las escenificaciones y circos de la pasada semana de no vamos a estar con ustedes, Sacabat de Míriam Noguera, etcétera, etcétera. Pero en fin, en cuanto a lo que nos interesa, que es la energía, desde luego un duro golpe. Pues sí, mira, yo precisamente traía que Red Eléctrica, que es el gestor, por así decirlo, el gestor de todo el sistema eléctrico español, quien decide qué tecnología entra en cada momento, si entra la nuclear, si entran las renovables o el gas, lleva pues prácticamente desde el apagón con un cambio de política, por así decirlo, y lo que está haciendo es que los ciclos combinados, es decir, la tecnología que quema gas natural, tenga más peso en la generación. Por daros datos, entre mayo y octubre de este año 2025, ese aporte de la generación con gas ha aumentado un 50%. Si lo comparamos con el año pasado, estamos con lo mismo, estamos con un aumento muy importante respecto al año pasado, pero es que en octubre ya representa el 24% de la generación del mix eléctrico. Esto, ¿qué nos dice a nosotros? Pues que como ya sabemos que el gas natural es más caro,
Eso significa que nos va a tocar pagar más por la energía eléctrica. Pero es que además, y ese es el contrasentido, que yo ya he comentado varias veces en este programa, es que no tiene sentido que tú con una mano estés diciendo que hay que reducir emisiones, que hay que tal, que todo ese tipo de cosas, y por otro lado estás apostando por una tecnología que, además de ser más cara, genera más emisiones que la nuclear. Entonces, es un contrasentido y además nos hace más dependientes energéticamente que si nosotros apostáramos, como está haciendo todos los países occidentales, apostáramos por la nuclear, y más cuando en nuestro país tenemos, aunque hay una ley que aprobó este gobierno, que prohíbe su extracción, en nuestro país tenemos mineral de uranio que podríamos de alguna forma abastecer parte de nuestro consumo. No sé, es un contrasentido. Y en otro orden de cosas, como una noticia, una novedad, hay que decir para las empresas situadas en la Comunidad Valenciana que el IBACE ha publicado una nueva línea de ayudas para mejorar la eficiencia energética con subvenciones que pueden llegar hasta el 55% para empresas, insisto. Y ejemplo de esas actuaciones puede ser mejorar las instalaciones de iluminación, cambiar la climatización y demás. Importante, el plazo para presentar, para pedir estas subvenciones, finaliza el 30 de diciembre. O sea, estamos a poco más de un mes para que esta puerta se nos cierre. Pues gracias, Manuel, por ofrecernos esa última hora, también en ayudas, porque siempre vienes para facilitarnos no solo con esos consejos de energía, sino también para comunicarnos esas ayudas que muchas veces no llegan a los ciudadanos. Y por matizar, voy a llamarlo el problema que se ha creado y se sigue generando hoy en el Congreso de no alargar la vida de las centrales nucleares, voy a matizar, aunque sinceramente a mí no me vale, que Junts no es que haya votado en contra, sino que se ha abstenido. Pues para abstenerse, desde luego, no lo tienen... iba a decir que no lo tienen claro, pero sí, no han apoyado el gobierno, pero han conseguido que el gobierno se salga con la suya. No tiene otra cabida. Correcto. Bueno, nos refugiamos ya en nuestros contenidos del programa de hoy, porque cuando hablamos de humedad, ¿de qué estamos hablando exactamente? Vamos a ver, solemos pensar en humedad como algo que nos moja, algo que lo tocamos y nos moja, por ejemplo, las manos. Pero en realidad el aire que estamos respirando siempre contiene cierta cantidad de agua, aunque no la veamos. Este agua está en forma de gas, está en forma de vapor, es invisible y su cantidad varía en función de la temperatura del aire. Cuanto más caliente está el aire, más vapor de agua, humedad, puede contener antes de saturarse. Es decir, llegar a ese punto en el que el aire no puede contener más humedad, más en forma de vapor, que sería el 100% de humedad relativa. Es decir, es un punto en el que el vapor de agua, ese gas, como el aire no admite más cantidad, lo que va a hacer ese vapor de agua es condensarse, pasar de gas a líquido. Y empezamos a ver problemas dentro de nuestros edificios. Hablamos, en este caso, como ves, estamos hablando de humedad relativa, para hacer referencia al porcentaje de vapor que hay en el aire respecto a su máximo. A su máximo que habría para una cierta temperatura. Por ejemplo, si el aire está al 50% o tiene el 50% de vapor de agua, de humedad relativa, significa que contiene la mitad de vapor de agua que sería capaz de retener antes de empezar a condensar, antes de saturarse. En el interior de los edificios el vapor de agua proviene de cosas cotidianas como ducharnos, cocinar, secar la ropa si la secamos dentro de casa, pero además con nuestra respiración. Nuestra propia respiración, cuando respiramos emitimos vapor de agua al aire interior de los edificios. Para daros otro dato, una familia con 4 personas puede liberar entre 8 y 10 litros de vapor de agua al día solo con actividades normales. Y sí, no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta, porque es un gas que está en el aire, no lo estamos viendo. Si ese vapor no lo evacamos al exterior del edificio, no lo sacamos fuera, a la calle, se va a ir acumulando en el aire interior, aumentando la humedad relativa de dentro de nuestros edificios, pudiendo llegar a saturar el aire interior y condensar, pasar, como decía antes, pasar de gas a líquido. Ese exceso se va a transformar en agua líquida y, bueno, pues nos pueden aparecer algunos problemas que, como he indicado antes, como manchas, desconchones. Bueno, después entraremos en esos detalles. Lo vamos a ver muy fácilmente en invierno, cuando, por ejemplo, cuando nos despertamos y nos levantamos, a lo mejor nos encontramos alguna ventana, algún cristal que lo vemos que está empañado. Y ese es el vapor de agua que se está condensando ahí en ese cristal. Y con eso vienen los problemas. Demasiada humedad hace que tengamos sensación de más frío. Favorece la formación de moho, la aparición de manchas negras en techos, en esquinas,
también puede producir desconchones de pintura, sobre todo en las partes bajas de las ventanas. Cuando pasa el invierno... Sí, donde más suda, por así decirlo. Donde más se transforma ese vapor de agua, se transforma en líquido. Claro. ¿Vale? Pero como aumenta nuestra sensación de frío, lo que vamos a hacer de forma natural, nos vamos a ir al termostato de la calefacción, vamos a subir la temperatura y va a hacer que consumamos más energía y que al final paguemos más. ¿Qué es lo que nos interesa? Ahí vamos, por eso hablamos de la humedad. Bueno, hablas de sensación térmica. ¿Cómo influye la humedad en esa sensación térmica? Pues mira, la humedad tiene un papel clave en cómo sentimos el frío o el calor, aunque el termostato marque la misma temperatura. En invierno, si el aire está muy húmedo, si tiene mucho vapor de agua, si tiene mucha humedad relativa, nuestro cuerpo pierde calor más rápido. Además, la humedad alta impide que el sudor que tenemos en el cuerpo se evapore, así que el cuerpo no regula bien la temperatura y vamos a sentir más frío del que realmente tenemos dentro de los edificios. Por poner ejemplos, si en una habitación tenemos 20 grados de temperatura y 30% de humedad relativa, la sensación térmica va a coincidir con la temperatura, con los 20 grados. ¿Por qué? Porque el aire es seco, tiene baja humedad relativa. En cambio, en esa misma habitación, con esos 20 grados, si tenemos un 80% de humedad relativa, la sensación térmica puede bajar a unos 18 grados. Es decir, sensación térmica es lo que nosotros percibimos, lo que nosotros notamos puede ser 18 grados o incluso menos. Tenemos en el aire 20, pero nosotros notamos 18. Por eso la sensación térmica. Y eso es lo que no va a hacer, como decíamos antes, que automáticamente vayamos al termostato y subamos la temperatura. ¿Y qué señales nos indican que tenemos demasiada humedad en nuestros edificios? Porque es importante identificarlas. Sí, vamos a verlo de forma muy fácil. Antes he comentado una. Nos levantamos por la mañana y vemos algún cristal, sobre todo los que están fachada norte, alguna zona de estas, alguna habitación pequeña que hemos cerrado la puerta para dormir, ese tipo de cosas. Vamos a ver el cristal empañado por la mañana. Si tendemos dentro de casa, la ropa va a tardar más tiempo en secar. Olor a humedad. Esto a lo mejor entramos a casa y notamos, o al baño y notamos el olor a humedad, o bien entramos a un comercio, tienen en pleno invierno, tienen todo cerrado sin ventilación y notamos un aire un poco enrarecido. También suelen aparecer manchas negras de moho en las partes bajas de las ventanas, detrás de algún mueble. Si algún día separamos un mueble en la trasera del mueble, en la madera detrás del mueble, también lo podemos ver. Ahí vamos a ver manchas de humedad. Y aquí es un punto importante. Ya no solamente estamos hablando de energía, sino de salud. El moho puede dar lugar a problemas respiratorios. También está relacionado con nuestra salud. Desconchones de pintura, como hemos comentado antes. Los desconchones suelen aparecer en la parte baja de las ventanas. Si en casa tenemos, o en nuestro comercio tenemos parqué o tarima, láminas de madera, en algunos puntos donde hay más humedad se suele levantar también. Y lo que hemos comentado antes, esa sensación de frío. Tenemos el termostato a 20 grados, pero tenemos sensación de frío. Ahondando en el tema de los problemas de salud, ya no solamente son problemas de salud, sino que esto puede dar lugar a patologías en el edificio, a problemas en el edificio. Las condensaciones, ese paso de vapor de gas, del agua en forma de gas, en forma de vapor, ese paso de vapor a líquido, esa condensación, se puede producir en nuestras paredes, en nuestros techos o suelos, de dos formas. O bien superficialmente, la vamos a ver a simple vista porque está en la cara interior, vamos a ver ahí una mancha. Eso es lo que se conoce como condensaciones superficiales. O bien se va a producir dentro de la pared, dentro del suelo, dentro del techo. Esto es lo que se conoce como intersticiales. Si es superficial, la vamos a detectar fácilmente, pero si se produce dentro de la pared, del muro, no la vamos a ver. Y eso se va a ir acumulando y al final, esas son las peores. Esas son las peores. A lo largo del tiempo pues puede producir, como digo, ciertas patologías. A lo mejor si hay capa de elemento térmico y no es capaz de aguantar ese agua líquida, pues se puede degradar. Bueno, pueden aparecer distintos problemas. Y los aislamientos térmicos, los aislamientos térmicos pueden solucionar ese problema de humedades. Depende. A ver, hay aislamientos que si tenemos ese aislamiento no por el propio elemento, sino que puede ser más fácil que haya condensaciones,
¿eh? Y hay otros elementos que es más difícil que se produzcan. Por ejemplo, con aislamientos de tipo plástico, poliestirenos expandidos, extruidos, poliuretano, de tipo plástico, es más difícil que se produzcan condensaciones porque ese producto, ese material, ya de por sí generan cierta barrera al paso del vapor. Si tenemos lanas minerales, fibras de vidrio, lanas de roca, si compramos ese producto y no llevan barrera de vapor, ese producto desnudo sin barrera de vapor, ese material no ofrece ninguna oposición al paso del vapor y es más fácil que se produzcan condensaciones, ¿eh? Vamos a ver qué podemos hacer para evitar o reducir esa humedad sin gastar mucho dinero. Pues mira, lo más fácil que esto, yo recuerdo mis padres, sobre todo en invierno, nos machacaban con esto por la mañana, es ventilar, abrir las ventanas, hay que ventilar. Con 10, 15 minutos, 20 minutos es más que suficiente. Nos levantamos, abrimos las ventanas y que respire la habitación. Nos va a quitar toda esa humedad que tenemos y esa condensación que tenemos en los cristales, por ejemplo. Si son edificios de oficinas, comercios, este tipo de edificios, que ya no es vivienda, lo suyo es que pongamos los sistemas de ventilación, que nos van a coger el aire interior que está saturado de vapores, de humedad, y vas a coger ese aire y lo van a expulsar a la calle por los sistemas de ventilación. Y aquí el problema viene sobre todo en el comercio, porque muchos locales comerciales, que son locales viejos, que están en plantas bajas de edificios, que no tienen este tipo de instalaciones, porque son edificios de hace 20, 30, 40 o 50 años o más, no tienen forma de ventilar, porque no hay ninguna máquina de ventilación, tienen un escaparate que es una ventana fija que no se puede abrir. Entonces aquí la única forma es cuando llegamos al comercio, dejar la puerta abierta, pues ya digo, 10, 15, 20 minutos y que de alguna forma aquello respire y saque el aire saturado al exterior. Hay otra zona que también es muy significativa, muy crítica, sobre todo en vivienda, en invierno, que es cuando nos duchamos. En invierno solemos utilizar más el agua caliente y nos estamos duchando, además nos tiramos, porque es muy agradable, nos tiramos ahí debajo de la ducha dándonos el agua calentita, ¿verdad? Y si miramos al aire que tenemos en el baño, vamos a ver muy fácilmente el vapor de agua que se está produciendo por el mismo agua caliente que estamos utilizando. Si nuestro baño tiene ventana, conviene abrirla antes de ducharnos. No cuando hemos terminado de ducharnos, sino dejarla un poquito abierta. Aquí Gemma me está mirando con cara extraña porque está diciendo, nos entra el frío de la calle. No es que nos entre frío de la calle, que también. Tampoco es que aquí haga un frío así espeluznante, pero que me llama la atención. Yo pensaba que ibas a decir que precisamente para no haber humedades habría que abrir y ventilar el baño después, y estás hablando de ventilarlo antes. No, justo, o sea, cuando yo voy a entrar al baño para ducharme, que me estoy vistiendo estas cosas, en ese momento, unos minutos antes, abro un poco la ventana. ¿Esto para qué? Para que cuando me estoy duchando y estoy viendo el vapor de agua, de la propia agua que yo estoy caliente, que estoy utilizando, ese vapor de agua ya se pueda ir a la calle y no lo esté acumulando dentro del baño. O sea, tú hablas de ducharnos con la ventana abierta. Un poquito, no nos exageremos, un poquito. Bueno, venga, lo voy a probar. Que pueda salir a la calle. Yo sabes que soy una fiel defensora de tus consejos y que los pongo en práctica. Lo voy a probar conmigo, porque mis hijos van a entrar en cólera. Sí. Muy significativo, justo en algunas casas, yo los he visto, justo en el techo que tenemos encima de la ducha, en la zona donde nos duchamos o la bañera, aparecen en el techo manchas negras. Sí. En los azulejos, sí. en la llaga de los azulejos. Claro. Eso es moho. Ahí está formándose moho. Hay que llevar cuidado con esto, porque a la larga, si eso lo vamos respirando, el moho desprende unas esporas que los podemos respirar. Eso puede causarnos problemas respiratorios. Salud. Es importante esto, que lo intentemos evitar. Por eso hay que ventilar el baño. Si no quieres antes, pero sí que cuando terminamos de ducharnos, ventilar el baño, eso siempre. Que ese empañamiento que tenemos en el espejo del baño desaparezca de forma rápida. Y fíjate, tú estabas aquí cuando estábamos hablando con Juan Ramón Esteve y estaba hablando de las temperaturas, de la bonanza de temperaturas que hemos tenido durante esta madrugada, y yo esta mañana cuando me he levantado digo, anda, hemos dormido con la ventana del baño abierta y no nos hemos enterado, con lo cual yo he pensado si Juan Ramón Esteve dijo que íbamos a tener temperaturas cálidas o iban a subir las temperaturas de madrugada, y así ha sido, y si la ventana se quedó abierta,
por ventilarla después de ducharnos, Bueno, efectivamente. sin darte cuenta, has ventilado el baño. Sí. Insisto en el tema de las manchas, porque, a ver, ya no es un tema energético, sino cuestiones de salud. Si tenemos que utilizar en algún momento el típico que tenemos que sellar con silicona el contorno de la bañera, de la ducha, ¿no? Estos azulejos y demás, que eso lo hacemos de vez en cuando, comprar una silicona que además la venden así, anti-moho, ¿vale? Para que evite esa formación de moho. Llevan un producto químico para evitar eso. Ya cosas muy básicas, no tapar los radiadores en invierno con la ropa húmeda, que mucha gente lo hace. Eso es un gran error. Lo ponemos ahí. Para secar la ropa, Para secar la taparlos, ropa, pues no. Separar un poquito los muebles de la pared, un poquito. ¿Con qué objetivo? Con que el aire no se nos acumule ahí, no esté retenido ahí, y que esa parte detrás del mueble pueda respirar, por así decirlo, y si no se nos acumule la humedad detrás del mueble, y que al final un buen año se nos ocurre mover un poco el mueble y nos encontramos en la trasera de ese mueble, nos encontramos una mancha de moho. Y bueno, no sé si te queda algo más. Bueno, antes de llegar básicos, estas son cosas básicas que no cuestan dinero, lo que estoy comentando. Bueno, antes de llegar a esos consejos finales y hacer un resumen de lo más importante, ¿cómo podemos, al menos en las plantas bajas, en las casas, cómo podemos evitar ese frío? Igual mezclo temas. Si mezclo temas, luego ya me corriges y si hay que tratarlo en otro momento, en otro programa, lo mezclamos, lo tratamos, pero para no mezclar precisamente. Uh-huh. Ese frío que nos entra y esa humedad que nos entra a través del suelo, Sí. ¿cómo podríamos tratarla? ¿O esto da para otro programa? A ver, esto puede dar para otro programa relacionado con los elementos técnicos, pero eso que tú estás... A ver, en invierno el aire caliente tiene menor densidad y tira para arriba, con lo cual dentro de nuestra casa lo normal es que en la parte baja el aire tenga menos temperatura que en la parte alta, y por eso notamos los pies, los notamos fríos en invierno, sobre todo en pues donde nosotros vivimos, que no estamos muy acostumbrados a utilizar radiadores por agua en las viviendas, y tenemos el aire acondicionado y lo ponemos en modo calefacción. Lo que nos va a hacer es calentar fundamentalmente nos va a calentar la parte de arriba del dormitorio, del comedor y demás. También eso que tú estás comentando viene porque en el suelo hay una falta de aislamiento térmico. Y entonces, claro, si hay una falta de aislamiento térmico en el suelo, lo que va a hacer es que ese suelo también, esa superficie también va a estar más fría, porque hay por ahí más fácil que técnicamente que fugue el calor interior al exterior y esa superficie, como digo, esté más fría. ¿Cómo podemos evitarlo? A ver, si tenemos equipo de aire acondicionado, lo suyo es que las lamas de las rejillas en invierno las orientemos hacia abajo para que el aire caliente, forzarlo a que vaya a la parte baja del comedor, del dormitorio, y de alguna forma arrastre ese aire frío que tenemos abajo, lo arrastre hacia arriba. En verano tenemos que moverlas y hacerlo al revés, ¿vale? Mover las lamas pero bueno, esto es muy fácil, que nos subimos en una pequeña escalera y la movemos con la mano, no tiene más historia. Y ya si nos queremos meter en obra, pues habría que colocar una placa de aislamiento térmico. Bueno, esto puede llevar a otro problema, que vamos a perder altura libre, porque la placa también, más el pavimento y demás. Pero bueno, ya sería otra historia. Bueno, pues como decíamos, Manuel, danos esos consejos y ese resumen de lo más importante que hemos hablado en el día de hoy, de ese enemigo invisible del invierno como es la humedad. Pues mira, la humedad, ya hemos comentado que es algo que no es vapor, y es algo que no lo vemos, pero lo notamos, y también lo podemos pagar en nuestra salud y también económicamente con la factura de la energía que consumimos. Cuando tenemos más del 60% de humedad relativa, ya sabemos que el confort baja, tenemos peor sensación térmica y aumentamos la temperatura del termostato, aumentando con ello nuestro consumo de energía. Tenemos que ventilar bien, fundamentalmente por las mañanas en las viviendas, porque por la noche se va a acumular la humedad que estamos produciendo nosotros mismos con nuestra respiración cuando dormimos. Y tenemos que llevar, esto lo he comentado varias veces, he insistido, tenemos que llevar mucho cuidado con esas manchas negras que suelen salir en la pared, en las paredes que dan a norte, debajo de una ventana, detrás de un mueble, en los azulejos, en el techo de esa, encima justo de la ducha. Tenemos que llevar mucho cuidado con eso, porque ese moho va a soltar esas esporas, esas pequeñas partículas, y si las respiramos a la larga vamos a tener un problema de salud.
Gracias, Manuel Romero, una vez más por traernos estos consejos a nuestra sección con buena energía de la que semana a semana aprendemos, en este caso cada 15 días. Gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima. Nada, muchas gracias a vosotras, como siempre, por cederme este espacio en esta casa y nos escuchamos en un par de semanitas. Hasta entonces. Y en el momento exacto, bajo la luz perfecta, todo lo que soñamos va a iluminarnos, va a iluminarnos. Y en el momento exacto, brilladas en la niebla, y me agarré a tu mano, iluminados, iluminados. Exacto, bajo la luz perfecta, todo lo que soñamos va a iluminarnos, va a iluminarnos. Y en el momento exacto, brilladas en la niebla, y me agarré a tu mano, iluminados, iluminados. Y en el momento exacto, bajo la luz perfecta. 103.7. Estás escuchando Es Radio.